En primer término queremos saludar a todos ustedes, agradecer por la presencia en este día. Es la primera rueda de prensa que concedemos a los medios de comunicación del país. Lo primero que quiero expresarles, en el caso personal mío y a nombre también de algunos de los vocales, mil disculpas por no haber atendido en los días pasados invitaciones permanentes que nos han estado haciendo todos los medios aquí presentes y otros que no están presentes. Yo había dicho, a veces personalmente, a veces a través de funcionarios del Consejo, que lamentablemente o ventajosamente para el país, nuestra tarea que se inició a mediodía del martes estuvo llena de una serie de decisiones que había que tomar minuto a minuto por el encargo que se nos hizo. No olvidemos que el Consejo de la Judicatura pues atravesó una etapa en donde no se adoptaban decisiones. La plana mayor del Consejo, comenzando por el Consejo y las direcciones nacionales, habían renunciado. Los subdirectores estaban encargados de las direcciones y ellos también a su vez tenían que despachar los asuntos propios y los asuntos de las direcciones a las que pertenecían. Esto hizo, como es obvio, que existan tal cantidad de temas que había que resolver minuto a minuto. De vez en cuando logramos conectarnos con el doctor Juan Pablo Pozo, que estaba aún en los Estados Unidos, pero la verdad es que fue un trabajo sumamente complicado y por eso comienzo diciéndoles y les ruego, sobre todo y aquí en mi caso personal, yo he estado con los medios de comunicación durante 40 años, semana a semana atendiéndoles, ya sea compareciendo a radios, estaciones de televisión, ante los periódicos, y en esta vez pues es la primera vez de mi vida que no pude atenderles inmediato, así que les ruego que entiendan la situación. Antes de dar paso a las preguntas que ustedes juzguen oportunas, ya vamos a señalar, identificamos en los medios cuántas preguntas o la que sea pertinente. Queríamos informarles que el Pleno la semana pasada tomó algunas decisiones, aparte de las que han motivado preocupación de la ciudadanía, algunas decisiones internas, dando un ejemplo de austeridad al país. Lo primero, vamos a reforzar del parque automotor que dispone el Consejo de la Judicatura, vamos a reforzar las tareas institucionales. Sé que es un sacrificio para la plana mayor del Consejo. Los vehículos ya no están a disposición de los directores nacionales, ni de los subdirectores, ni de secretarias, ni de nadie. Los vehículos están a disposición de la institución, de tal manera que reforzaremos todo el proceso de citaciones. Ha habido importantes iniciativas que hemos conversado entre todos, que han surgido precisamente de la doctora Angélica Porras, que nos pareció muy pertinente, y de la doctora Sobeida Aragundi, en el sentido de que lo primero es el servicio a la sociedad. No puede ser posible que de 24 funcionarios que hacen citaciones en temas importantísimos, que tienen que ver con problemas de la niñez y problemas de la familia y temas constitucionales, dispongan apenas de 4 vehículos y a veces se demoren hasta 3 semanas en una citación. Entonces, todo el parque de vehículos va a estar al servicio de estos citadores para que ya no existe el pretexto de que no llegó oportunamente una citación. Imagínense en temas de familia, en donde se determinan temas como alimentos, pensiones, en fin, no pueden demorarse.
Otra parte del parque automotor va a estar disponible a las unidades de las dos áreas de la ciudad para que asimismo el intercambio de documentos se lo realice de inmediato. Entonces, esa es una primera decisión. No estoy diciendo que así debería hacerse en todo el país. Ustedes conocen que, ustedes como periodistas, que son prácticamente los intermediarios. Yo quiero recoger un principio porque alguna vez yo también fui periodista y en el fondo tengo el alma de periodista. El periodismo es el intermediario de lo que la sociedad quiere y necesita. ¿Cómo podemos saber las autoridades qué quiere la sociedad si ustedes no comunican? De tal manera que, desde ese punto de vista, yo creo pues que es muy importante que comprendan que si en el país hay 65,000 vehículos, algo así, aquí en el Consejo pues hay un parque de 83 vehículos, no sé si me corrige, 83 vehículos, y salvo los que vamos a usar estrictamente en temas institucionales nosotros, todos los demás van a estar al servicio de la sociedad que necesita a través de citaciones, de comunicación, el que se pueda atender sus requerimientos. Primer aspecto. Segundo aspecto, yo no tengo nada que temer, parece que ya se habla hasta de un juicio político. Quiero que sepan que somos tan transparentes que la secretaria de mi despacho sigue siendo la secretaria del despacho del doctor Yalc. Una dama, Patricia, ¿se llama? Sí, la señorita Patricia. Es decir, yo no tengo temor a nada. Alguien me decía, ¿para qué hacer barridos electrónicos si la secretaria del doctor Yalc está con usted? Así es, no necesito ni barridos electrónicos ni nada por el estilo, porque nosotros actuamos con transparencia y no tememos a nada, porque estamos en función de ustedes. El origen de este Consejo de la Judicatura, como ustedes bien lo conocen, es una consulta popular del 4 de febrero, que con una votación de más del 70% determinó las funciones del Consejo Transitorio, que a su vez, una vez realizada la evaluación, con todos los problemas que no vamos a repetir este instante, al final dio como consecuencia el cese de funciones de los miembros del Consejo de la Judicatura y el que nosotros tengamos este encargo. Entonces es muy importante que queden claro que vamos a actuar con total transparencia, sin temor a nada ni a nadie, porque nos debemos al pueblo ecuatoriano, y ustedes como periodistas son los representantes del pueblo ecuatoriano porque transmiten lo que el pueblo demanda y pide. En tercer lugar, es importante que conozcan que hace pocos minutos recibimos aquí a asambleístas, dos asambleístas que nos han pedido que tomemos algunas acciones. Hemos atendido los pedidos de ellos y de todos los asambleístas que quieran venir acá. Unos dicen que vayamos a un juicio político, a los 2 días de estar, a los 3 días de estar en el Consejo ya hablan de que nos quieren llamar a un juicio político, lo que sea. Los asambleístas también tienen las puertas abiertas de cualquier tendencia política para que expresen sus inquietudes y lo que podamos hacer dentro del encargo que se nos ha encomendado. Y concluyo en esta presentación señalando aquello que dijimos el momento que nos posesionamos. Simón Bolívar hace 200 años decía que la mayor virtud de la República es la justicia, porque con la justicia se construye la libertad y la igualdad. Fíjense que hace 200 años no se había elaborado mucho sobre el tema de igualdad, pero sí preocupa en nuestro país temas de desigualdad y de inequidad. Y una justicia equitativa,
que reúna todas las características de probidad, de solvencia, es lo que más contribuye a la igualdad y a la equidad. Y por eso es preocupante todo lo que viene ocurriendo en el tema de la justicia. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la función judicial, en donde tenemos, usted me corrige, señor director, alrededor de 12.000 personas. 11.300 personas están en la función judicial. Ahí tenemos los jueces, los fiscales y la parte administrativa que está en algunos lugares, básicamente aquí en el centro de Quito. Entonces, sí nos preocupa la percepción de corrupción de la justicia que tienen los propios funcionarios de la función judicial. Piensen ustedes que es increíble lo que nos expresaron hace pocos días el Directorio Nacional o la Federación Nacional de Funcionarios, jueces de la función judicial, al decirnos que ellos están preocupados porque en su actividad como servidores del Estado en la función judicial, ellos están conscientes de que no solo la percepción, sino la identificación de la corrupción en su gremio, en su profesión, en su actividad, es tan grave que cuando uno se sube en un taxi en cualquier pueblo del país, el taxista le dice al pasajero, ese edificio es de un juez, es de tal juez, esa pequeña empresa es de tal otro juez, etcétera. Nosotros, y es algo que todavía no hemos comentado en el Pleno, pero posiblemente vamos a cambiar muchas normas. Alguna vez cuando yo fui ministro de Gobierno me inspiré a aquella norma por la cual cada vez que sube de grado un policía, de su teniente, a capitán, etcétera, hace una declaración juramentada, porque ahí es cuando se puede ver cómo creció su patrimonio. Vamos a comentar aquí, a discutir, a analizar la posibilidad de que hagamos algo parecido, o quizás con esa misma intensidad, en la función judicial. Porque claro, si los taxistas le dicen, por aquí están todas estas inversiones, pues si la declaración se hace anualmente, la cosa ya cambia. De tal manera que el punto, como les digo, es el que todos estamos empeñados a que la justicia ecuatoriana recupere la probidad y la solvencia que necesita para que todos los ecuatorianos confiemos en que las decisiones de los jueces sean justas y justas. Bien, señores, ahora sí les ruego al señor. Empezamos la pregunta, presidente, con Francisco Garcés de Coavisa. Doctor Merlo, buenas tardes. Hablando de las decisiones que usted nos comentaba que se tomaron dentro del Pleno la semana anterior, hay una referente a la designación, a la ratificación de 23 fiscales provinciales, que entiendo es la que usted se refería, que ha causado también inquietud social, doctor. Justamente sobre esos cuestionamientos, por ejemplo, el caso del hermano del señor presidente de la República, nombrado fiscal en la provincia del Napo. Sobre este tipo de cuestionamientos, ¿han tomado una decisión complementaria? ¿Se va a rever esta resolución o se tomarán nuevas decisiones, doctor? Muchas gracias. Gracias. Yo había pedido al asambleísta Bernal, que abandonó hace poco nuestro despacho, que en lo posible, cuando hizo alguna explicación a ustedes, yo le había pedido en lo posible explique el caso del hermano del presidente, el doctor Moreno. Lo que le dije a él, les repito a ustedes muy sucintamente. Hablando del caso del hermano del presidente, primero he dispuesto que todos ustedes reciban la resolución 002A-2018, porque es mejor que tengan en sus manos esta resolución.
ya están procediendo a imprimir para que todos los tengan, por favor, no. Porque claro, lo importante es leer los considerandos de una resolución. Nosotros los ecuatorianos tenemos a veces la premura de no leer los considerandos, que son bastantes, y simplemente vamos a la parte resolutiva. Y ahí pescamos el caso del doctor Moreno, por ejemplo, ¿no? En los considerandos consta, y eso le explicamos al asambleísta Bernal y al asambleísta Carrión, que en lo posible sean ellos los que les comunican a ustedes qué trataron con nosotros, porque de paso también se tocó este punto. Entonces, repito lo que se le dijo a él. En los considerandos consta documentadamente cómo se eligieron, se designaron a los 23 fiscales provinciales. Cuando llegamos nosotros acá, nos encontramos con una situación en este tema prácticamente de emergencia. Y es bueno que la ciudadanía ecuatoriana conozca esta situación. De acuerdo con la ley, los fiscales que estaban actuando concluyeron su periodo de 2 años el 30 de abril pasado. El 30 de abril concluyeron su periodo de 2 años. Había esta suerte de clamor político. ¿Cómo puede ser posible que sigan más de 2 años aquellos que, etcétera, etcétera? Yo no quiero hacer juicios de valor. Entonces, cada día que pasaba de ese 28 de abril era una responsabilidad nuestra de que ¿por qué no actuamos? Palo porque remas, palo porque no remas. Entonces, llegamos acá y teóricamente había que resolver esto en el momento que llegamos. No lo hicimos, esperamos tranquilamente el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes para llenarnos de toda la información pertinente a este tema, porque había un clamor nacional. ¿Por qué siguen si ya cesaron? Son de los mismos. No quiero hacer juicios de valor. Pueden ser de los mismos buenos, de los mismos medianos, de los mismos malos, de los ángeles o corruptos. Olvidemos de juicios de valor. Había que tomar una decisión y nos llenamos de conocimiento y de información para tomar esa decisión. Y aquí viene el tema. No pueden, para ser fiscales provinciales, el fiscal provincial es el jefe de la Fiscalía Provincial. Cada provincia tiene el número de fiscales que demanda su organización. Y a propósito, hay un reclamo nacional, y qué pena por la austeridad económica que hay en el país, de que el número de fiscales en el Ecuador es insuficiente. Tenemos que duplicar el número de fiscales. Corríjame usted, doctor, ¿cuántos fiscales por cada 10.000 habitantes o 100.000? ¿Alguien tiene esa cifra? 5.5, señor presidente. 5 puntos, ¿es la norma? 5 actualmente, como 8 metas, 5.5. Ya, estamos bajo la media. Igual que se dice que debe haber 3 policías por cada 1.000 habitantes. En el Ecuador en este momento deberíamos tener 51.000 policías, pero policías dedicados a cuidar a los ciudadanos, no a cuidar a otras cosas. Pero bien, entonces, el tema era que para ser fiscal provincial tiene que estar en categoría 3. Pero hay un grupo de fiscales, entre los cuales está el doctor Moreno, que de acuerdo con toda la información jurídica y técnica, hay un grupo de fiscales que tienen la categoría 3, no obstante no haber rendido pruebas en el concurso que se hizo en el año 2000, a fines del año 2015. ¿Por qué? Porque estos fiscales que vienen de atrás, que asumieron las fiscalías de acuerdo con la antigua norma que regía el Consejo Nacional de la Judicatura, porque la gente piensa que el Consejo Nacional de la Judicatura nació ahora. El Consejo Nacional de la Judicatura nació
nació en 1998. En esa época, ingresaron fiscales que tienen cierta categoría, o después incluso, y ahí ingresó el doctor Guillermo, ¿no? Guillermo Moreno, ¿no? No tiene la culpa el presidente de la República de ser hermano del doctor Guillermo Moreno, ni viceversa, ¿no? Él ingresó a la carrera fiscal en esa época. Y luego, en esta década, ya con las nuevas normas, internamente hay un grupo de estos fiscales a quienes se les cataloga como en categoría 3, no obstante no haber hecho la prueba para la categoría 3. Así consta en el documento que les van a entregar a ustedes. Y en ese sentido nosotros recibimos del concurso, hay un principio que los abogados tenemos que respetar. Se presume que todos los actos de los funcionarios públicos a nivel nacional, aquí en el Ecuador hay 800,000 casi funcionarios públicos, gozan de legalidad. ¿A dónde iríamos a parar que los ciudadanos digan, no, yo no acepto esta orden que me dé el policía porque no acepto? Un policía puede al presidente de la República sancionarle, porque el presidente de la República no puede irse contravía. Entonces, se presume que los actos de cualquier funcionario público goza de la presunción de legalidad. Y mal podíamos nosotros, a estas alturas, decir que todo lo que se ha hecho en el pasado está mal, porque se presume que goza de legalidad. Yo le he dicho al doctor Bernal, si ustedes no estaban de acuerdo con todo ese proceso de designación de fiscales que se hizo hace 2 años, en abril del 2016, le he dicho a él como asambleísta, ¿por qué no ejercieron todas las acciones para echar abajo todo eso que se había hecho? Me dice, es que, bueno, ¿no? Pero es que esa es la verdad. Todos nosotros aquí nos encontramos con antecedentes legales que tenemos que respetar. Y desde ese punto de vista, llenándonos de todo el conocimiento y toda la información, se procedió a la designación de fiscales. En esa lista, ojo, en esa lista, la auténtica, la original, la que es válida, precisamente consta como el mejor puntuado, 93.5. El actual fiscal encargado, perdón. Sí, no, el doctor Moreno, el doctor Pérez. 98. El mejor puntuado es el actual fiscal general encargado, ¿no? Nosotros nos hemos regido por esa lista, no por las que después hicieron con otros puntajes, con esa lista. Y en esa lista hay unos puntajes, ¿no? Y en esa lista hay una segunda parte en donde están este otro grupo de fiscales en donde no rindieron la prueba porque ellos tienen la calidad de fiscales que viene o emana del derecho que adquirieron. En el caso del doctor Moreno se sabe que está desde hace 25 años, de manera que con un antecedente que le explicamos al doctor Bernal y que dijo que les iba a transmitir a ustedes. Hace dos años se propuso que sea fiscal en Napo uno de los que estuvo en el concurso. A los 8 días renunció. No me pregunten por qué. De Tungurahua, oriundo de Ambato, estuvo en Napo 8 días y renunció. Después propusieron a 4 más, consta en la lista, y fueron renunciando. Y al final, pues, nadie quería estar allí. Le pidieron al doctor Moreno que se encargue de la Fiscalía del Napo. De tal manera que esa es la respuesta a su pregunta. De todas maneras, ¿no? ¿Sí? Le estamos entregando. Ya se entregó. Sí, porque, para no alargarnos, aquí está la explicación de todo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Javier Reyes del Universo, presidente.
Buenas tardes con todos. Perdóneme, doctor, que le insista en la pregunta, pero a mí no me queda claro por qué el señor o el doctor Guillermo Moreno, si no está en la lista de elegibles, ¿por qué tiene derecho a estar en este grupo 3? Y ahí le pediría adicionalmente que por favor nos faciliten los documentos que acreditan tal ubicación del grupo 3, porque los considerandos no son suficientes para eso. Con todo gusto, voy a disponer que le hagan llegar a usted la lista de elegibles en donde consta en el espacio correspondiente no solo el nombre del doctor Moreno, ¿no?, sino de los 47 y la columna que corresponde a los otros que también son parte de la lista de elegibles. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué está el doctor, se quisiera la explicación suya, del por qué está el doctor Moreno en ese segundo grupo que no dio la prueba y que sin embargo está en el grupo 3? ¿Por qué? Eso no me quedó muy claro. Ya. Quisiera que sea concreto en eso, por favor. Nosotros tenemos aquí un expediente completo del cruce de criterios que se dieron entre el Consejo Nacional de la Judicatura y los fiscales de turno, ¿no? Desde el doctor Chiriboga, el doctor Vaca, ¿no?, el siguiente, y luego pues ya no el fiscal actual, no sé, también el fiscal actual, respecto a la categorización no del doctor Moreno, sino de nueve ciudadanos fiscales que por haber ingresado a la carrera fiscal antes del sistema que está vigente ahora, del Código Orgánico de la Función Judicial, antes de la vigencia de la aplicación de esas normas, se ha aplicado para ellos. Así que le vamos a hacer llegar todo, ¿no? Yo tengo buenas relaciones con el Diario del Universo, la señorita representante acá, por lo menos hasta antes de estar en estas funciones, permanentemente me pedía información jurídica y le vamos a hacer llegar. Tenga la seguridad, para su tranquilidad y para la tranquilidad del Diario del Universo y de todos los demás. Siguiente pregunta. Gracias, Samaniego, de Teleamazonas. Doctor, buenas tardes. Bueno, mi consulta es además porque no solo el nombre de Moreno es el cuestionado, sino también que existen otros fiscales bastante cuestionados de esta lista y muchos actores políticos también han mencionado que por qué no se hizo un concurso y pues se prorrogó un poco más las funciones de los que ya estaban. Gracias. La preocupación de los asambleístas que por qué no se ha hecho un nuevo concurso. No sé si el asambleísta tiene una idea del tiempo que hubiera tomado hacer un nuevo concurso. Entiendo que el asambleísta pues lo hace con criterio político y es legítimo. Los asambleístas actúan en el campo político, ¿no? Y eso sale una linda noticia. ¿Por qué no se hizo un nuevo concurso? Habría que preguntarle más bien ustedes al asambleísta, no me interesa quién fue el que lo hizo, lo hace con criterio políticamente correcto, como hay un programa. Pero imagínense iniciar un nuevo concurso a estas alturas. Nos tomaba, no sé, a ver, usted responda, ¿cuánto hubiera tomado un concurso? Ya, está bien. Lo dice alguien de talento humano que está aquí muchos años, ¿no? 6 meses. Entonces, claro, iniciamos un nuevo concurso. 6 meses, es la respuesta. Entonces, ¿por qué se utilizó la base de datos del concurso que se realizó hace más de 2 años? Que, insisto, se presume que ese concurso, en el que el mejor puntuado fue el actual fiscal general, estaba bien hecho. En ese concurso se determina nombre, puntaje y provincia a la que pertenece. Lamentablemente, en esa lista no hay personas de determinadas provincias. Es que hay un poco de concentración, ustedes saben, un poco de concentración en ciertas provincias y en otras no había pues puntuados con 3, y entonces había que llevarle de una provincia a otra provincia, porque si no había nadie, por ejemplo, en la provincia del Carchi o de Sucumbíos, alguien tiene que ir allá. Seguimos. La siguiente pregunta, Marieta Campaña, de Expreso.
Carlos, yo quería consultarle por la otra resolución que ustedes tomaron la semana anterior, que tiene que ver con el encargo de las direcciones provinciales de la Judicatura a los presidentes de las Cortes provinciales. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la lógica de haber encargado con un delegado, obviamente, del Consejo de la Judicatura? ¿Cuál va a ser la tarea que van a tener que cumplir los presidentes de las Cortes y ya no los directores que había antes? Sí, es una resolución muy cortita la que se adoptó y bienvenida a su pregunta. De acuerdo con la ley, nosotros tenemos que cumplir la ley. Ya, aquí no cabe discusiones, ¿no? De acuerdo con la ley, la dirección provincial el Consejo de la Judicatura, para que esto entienda la ciudadanía, tiene una ventana, una oficina en cada provincia. Entonces, de acuerdo con la ley, la dirección provincial del Consejo de la Judicatura en la respectiva provincia tiene el presidente de la Corte Provincial de Justicia conjuntamente con los delegados del Consejo de la Judicatura. ¿Qué venía ocurriendo? ¿Qué ha venido ocurriendo en el país? Que lamentablemente la dirección provincial del Consejo de la Judicatura estaba en manos del delegado del Consejo de la Judicatura. Como hay un clamor nacional, con el debido respeto a los funcionarios aquí presentes del Consejo de la Judicatura, porque no los hemos removido, están aquí. Está mi secretaria, la secretaria del señor Ial, está todavía en mi oficina, ¿no? Con el debido respeto, hay un clamor nacional de la politización de la justicia, ¿sí o no? Ustedes los periodistas lo dicen todos los días. ¿Qué teníamos que hacer? Si la justicia se dice que estaba politizada, ¿desde dónde? Desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, rescatamos, toda norma protege un bien jurídico. Por alguna razón, en la ley se establece que la dirección provincial del Consejo de la Judicatura la ejercerá el presidente de la Corte Provincial de Justicia, en concordancia o conjuntamente con el delegado del Consejo. Nosotros vamos a proceder ya a delegar. En este momento hay delegados del Consejo de la Judicatura en todas las provincias. En algunas provincias, yo quisiera que nos corrija aquí la doctora, en algunas provincias no hay uno, sino hay dos, ¿no? Son unas provincias de Guayas y Pichincha. Las 4 provincias más grandes tienen 2 delegados en las provincias, en las demás hay uno. Estos son de libre nombramiento y remoción de nosotros. Nosotros, el día de ayer, con el doctor Juan Pablo Albán y con la doctora Aragundi también en Guayaquil, y desde luego pues con la doctora Angélica Porras aquí presente, hemos creído que la forma más justa, más seria, más proba, más solvente de designar a esos representantes nuestros de las provincias es contar con la academia. Ni siquiera con los colegios de abogados, porque ustedes ya ven en el país, en un colegio de abogados dice soy admirador de fulano, el otro colegio de abogados dice soy admirador de mengano, entre los abogados se dice que entre 2 hay 3 opiniones, imagínense entre 10.000 abogados. Entonces, les hemos pedido que nos hagan un trabajo extra al doctor Juan Pablo Albán y a la doctora Angélica Porras, que haga un estudio de todo el universo de estudiantes de Derecho para mirar el peso porcentual que tiene cada facultad de Derecho en el país. Y a prorrata del peso que tienen estas facultades de Derecho, vamos a pedir a los rectores que bajo su responsabilidad, yo quiero enfatizar, la sociedad civil tiene que comprometerse y ustedes, la prensa, tienen que comprometerse. Bajo la responsabilidad de los rectores, de las universidades en donde hay facultades de Derecho, a prorrata del tamaño de los estudiantes, ellos propongan
como son 23 delegados, 69, o sea, ternos de 3 en 3, para designarlos en cada una de las provincias. Es decir, vamos a comprometer a la academia. Tanto se habla de honestidad, de honestidad, de honestidad, pues ahora la academia que también asuma su responsabilidad para que nos transmita a nosotros, que nos envíen a los 69 hombres más probos del país, para que ellos sean los que junto con el presidente de la Corte Provincial de Justicia, los que representen al Consejo de la Judicatura. Los directores provinciales también eran los que conocían expedientes de los funcionarios del área. Claro. ¿Eso les va a tocar a los presidentes de las Cortes o a los delegados de ustedes en Van a trabajar conjuntamente. Vamos ya, como este momento, pues hay que hacer una serie de ajustes a todo este proceso, vamos a trabajar en eso. Esta es una tarea que les vamos a pedir, les he pedido que trabajemos horas extras de aquí, porque no ganamos horas extras, porque eso es urgentísimo. Por lo pronto están allí los que están, ¿no? O sea, no queremos alterar. Ayer me decía alguien de los funcionarios que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Porque con la resolución que tomamos de este momento, van a estar impagos ahí los que tienen que tomar decisiones. Eso hemos corregido para evitar esos problemas, porque no por esta decisión vamos a privar del salario que tienen, del sueldo que tienen que recibir en este mes. Doctor Juan Pablo Albán, solo una pregunta por la mañana. Es el cambio de fiscales o la sustitución de los fiscales provinciales, en ese proceso, ¿qué garantías hay de que los casos y los expedientes abiertos se manejen sin favores políticos y no se repitan los errores que ha habido antes? Buenas tardes. Creo que no nos corresponde a nosotros ofrecer garantías respecto de situaciones que dependen totalmente de la apreciación subjetiva de personas que ejercen funciones como fiscales. Ellos están llamados como servidores públicos a cumplir su labor, dice el Código Orgánico Integral Penal, con objetividad. Hay un principio en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal que habla de la objetividad con la que deben actuar los fiscales. Y lo deseable y esperable, no ahora, siempre ha sido así. Yo tuve que recordar ese principio varias veces en diversas audiencias, es que los fiscales actúen de manera objetiva. Pero mal puede este colegiado ofrecer una garantía por la actuación de un tercero. Lo que sí puede este colegiado, sin duda, ustedes conocen mi postura, que ha sido pública, la he conversado con mis colegas, es examinar las actuaciones de las personas que han sido encargadas la función para determinar la pertinencia de que sean ellos, más allá de lo que el doctor Merlo extensamente les ha explicado y que ha sido el criterio determinante. Afortunadamente sí hay una apertura para conversarlo y lo vamos a conversar. Andrea Grijalva, Diario La Hora. Buenas tardes por acá, doctor Merlo. Sí, continuando un poco con lo que usted mencionaba al inicio de su presentación, quisiera saber, aparte de los vehículos que usted ya mencionó, ¿se ha encontrado algún otro tipo de uso de la infraestructura o de los bienes de la judicatura que no se han realizado correctamente? No sé si cómo han encontrado los despachos, cómo han encontrado las diferentes partes de infraestructura de la judicatura. E igualmente, siguiendo con el tema de los fiscales, quisiera saber un poco ya en la parte práctica, operativa, cómo si es que van a realizar una revisión sistemática de cada fiscal, de su carpeta, de su trayectoria, de su carrera, si es que van a abrir digamos, caso por caso, si es que después de esto se va a revisar la posibilidad de establecer un concurso para nuevos fiscales. ¿Cómo va a ser el procedimiento una vez que tenemos pues, los cuestionamientos hacia los fiscales? Bien, comencemos por lo último. Hemos estado tan ocupados que no hemos podido movilizarnos sino entre el piso 12 y el piso 13, atendiendo, aquí están los funcionarios, porque están en fila por los problemas que tenemos que resolver. Así es que vamos a visitar ya la próxima semana o la subsiguiente, la próxima semana, a visitar a los funcionarios. Tenemos que estimular el ejercicio de su función. Del total de funcionarios de planta, este momento son de carrera alrededor de 400. Cerca de 400. 400, ¿no? Del total, que son 1031. 1100. Son de carrera, son funcionarios públicos de carrera.
Los otros están bajo un régimen de contratos, etcétera. Y claro, la preocupación de todos estos funcionarios es, bueno, me van a mandar a la casa. No, nosotros vamos a visitar, estamos conversando con ellos y vamos pues a mirar cómo están usando bien sus despachos, etcétera. Hay salas en donde posiblemente hay congestión de funcionarios y en otros, más que congestión de funcionarios, digamos, nos hemos percatado que en algunas direcciones hay una sobrecarga y en otras hay una carga menor. Entonces vamos a tratar de equilibrar la carga de trabajo para que estemos en lo posible al día, ¿no? Esto en cuanto a su última pregunta. En cuanto a la primera, hemos convenido los 5, los 3 aquí presentes y nuestros 2 vocales de Guayaquil en lo siguiente. Hasta las 6 de la tarde de hoy, por una circular que mandó la Fiscalía, los fiscales provinciales designados van a señalar si aceptan o no. En la propia resolución se establece que si no aceptan tendremos que, usando el banco de elegibles, esta lista, ¿no? Esta lista, ya debemos llegar a usted la información también, hacer otro tipo de designaciones. Y todo lo que, como bien decía el doctor Juan Pablo Albán, todas las impugnaciones que se estén presentando, que se presenten por las actividades de estas personas, de estos servidores que han estado, viene de atrás esta lista, no es que salió de la manga, viene de atrás, se evaluará y se tomará la decisión que corresponda. No podemos adelantar nada este rato porque hasta las 6 de la tarde de hoy tienen el plazo de decir acepto o no. No sabemos, por ejemplo, si el doctor Moreno dice no acepto. No sabemos nada. Y además de eso, las otras preocupaciones que han surgido de la sociedad civil, de actuaciones que incluso no han estado registradas aquí en el Consejo de la Judicatura, en el área respectiva en donde se registran las fallas cometidas, desde las leves hasta las mayores, de las que fuesen. Todo eso vamos a tratar el día de mañana y el día de mañana pues resolveremos esos temas. Jean-Paul Bardelini, NTN 24. Doctor Merlo, ¿cómo está? Por acá, ¿cómo le va? Quisiera hacer una pregunta también a Juan Pablo Albán por su postura pública desde el día de ayer. Pero yo quisiera preguntarle también, doctor, usted solo hace pocos días estaba en la Comisión Anticorrupción y el discurso de la Comisión Anticorrupción que usted lideraba junto con los otros miembros era precisamente que las cosas se deben hacer de forma legal, pero también con legitimidad. Más allá de que por alguna argucia legal que todavía no entendemos, aunque no esté en la lista de elegibles, el señor termina siendo electo, el hermano del presidente, no se ve bien. No se ve bien que el hermano del presidente de la República y además que su esposa sea la del Consejo de la Judicatura de la misma provincia, o sea, van a estar trabajando en conjunto y usted les está dando ahorita, nos acaba de decir que le va a dar más trabajo en conjunto, marido y mujer y hermanos del presidente. No se ve bien. Quiero que me diga de la parte ética y legítima de esa designación, por favor. Y además, ¿cómo van a hacer esta evaluación de todos los demás? Porque hay varios cuestionamientos, hay fiscales que están enjuiciados, hay fiscales que están bajo sospecha, hay fiscales que fallaron en contra de derecho, violando derechos humanos y están en varios procesos y a esos los nombran. O sea, por el apuro ustedes cometieron un error tan craso que podría terminar ilegitimando el trabajo de ustedes como un consejo que se supone va a despolitizar a la justicia. Bueno, yo quiero enfatizar, tal vez no fui suficientemente explícito en por qué tomamos la decisión. Cuando hablamos de legalidad y legitimidad, tomamos la decisión porque cada día que nos demorábamos en dar por terminadas las funciones, ¿por qué no hablan de los que están? Están preocupados, está muy bien, de los que vienen, ¿no es cierto? Pero de los que están nadie dice nada, cuando durante años han estado criticando a ellos. Entonces, nuestra responsabilidad respecto a los que estaban, que había que terminar, es incuestionable. Había que terminar. Ahora, si se terminaba con ellos, había que decidir a alguien, precisamente para corregir. La resolución establece
¿Qué? Los que no acepten. Ahora bien, ¿quiénes son los que no van a aceptar? ¿Quiénes son los que no van a aceptar? Los que por su propia voluntad dirán, yo no voy a aceptar, porque justamente aparecen hechos que no estaban registrados en los registros de acá, licenciado. Nosotros tenemos aquí una lista, por ejemplo, de los 5 cuestionados. ¿Usted espera que ellos se excusen? No, perdón un ratito, no me interrumpa, perdón un ratito. De los 5 cuestionados que circulan, hemos pedido aquí internamente, en el Consejo de la Judicatura, en la dirección que registra todos los hechos de estas 5 personas, no tienen ninguna falta. Esa no es culpa nuestra. Entonces, tendría que ya desconfiar de la información que me dan aquí adentro. Por eso le digo. No, me explico. Me refiero a los 5 nuevos cuestionados. De los nuevos hay 5 cuestionados. ¿No? Aquí, en la información que reposa en el Consejo de la Judicatura respecto a esos, se llama la Dirección de Transparencia. La Dirección de Transparencia nos ha certificado que esos 5 cuestionados a los que se refieren todos no tienen nada. Eso aparece aquí. Entonces, por eso mismo, si es que aquí no aparece, y aparece más bien, como usted bien señala, en las redes sociales o hay hechos que han ocurrido, eso es lo que vamos a analizar precisamente el día de mañana. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a analizar el día de mañana. Y sentiremos mucho, actuaremos precisamente de acuerdo con lo que corresponda. Yo pido, por ejemplo, y con esto concluyo su pregunta, ayer hubo la presencia de funcionarios de alguna institución y que nos dijeron que uno, no quiero generalizar, de los que están designados ha sido acusada o acusado por problemas internos. Le dije, mándeme eso por escrito. Es que no pone por escrito. Diga que usted escuchó eso. Y a esa persona, mañana, ya no le podemos ubicar en el puesto que está. Pero imagínense que vienen y nos dicen, me cuenta el juez tal, que el fiscal tal, digamos, el fiscal es de los elegidos en este momento, ha cometido estas faltas para mí gravísimas, porque tienen que ver ya con acoso, qué sé yo, por el estilo. Y le digo, pero mándenos por escrito, y se comprometió a enviarnos hasta hoy, ¿no? Aunque sea, mándenos, me han contado esto, porque no les gusta poner por escrito a la gente, y pido, inclusive, y bienvenida a su pregunta, pido que los medios exijan a la sociedad que no tenga miedo, porque dice, no, es que si digo algo me pueden enjuiciar, que no tengan miedo. Yo estuve actuando alguna vez en la Comisión Anticorrupción del municipio de Quito y abrimos un espacio de denuncias reservadas, ¿no? Pero claro, la unidad que recibía las denuncias reservadas se entrevistaba con el que denunciaba, porque él quería que no sepan, yo soy el subdirector de tal departamento y ahí se están robando así, y tiene miedo de denunciar porque le cortan la cabeza. Dice, vaya, denuncie, se guarda reserva sobre su nombre, pero se comprueba que la investigación es real, ¿no? Es la única forma, de lo contrario es imposible, ¿no? Entonces ya vamos a ir pensando, vea, recién estamos 4 días, ¿no? Vamos a pensar en muchas cosas, pero lo que sí quiero es que tengan la seguridad que queremos reinaugurar la justicia de nuestros abuelos. No, perdón, no, perdóneme, automáticamente acabo de señalar, los nuevos 23 representantes del Consejo de la Judicatura a nivel provincial va a salir de un banco de datos que nos van a elaborar los
rectores de las universidades en donde hay facultades de Derecho, buscando los 69 hombres más honestos del país. No tiene que ver nada la esposa que me dice van a ser nuevos, todos, en absoluto. Y por eso es que, pidiendo que trabajen horas extras aquí, mis dos compañeros, vamos a elaborar ya, hay que hacer una ponderación, porque digamos, si la Universidad San Francisco de Quito o la Central, no sé si estudiantes de Derecho hay 15.000 en el país, y la Universidad de San Francisco tiene 1.500, por decir algo, tiene el 10%, entonces ellos tendrían la responsabilidad de darnos el 10% de estos 69. Las universidades, los rectores, se van a responsabilizar de darnos los 69 hombres más honrados del país. Lo antes posible. Mire, un ratito. Si este rato yo le saco a los que están, ¿correcto? ¿A quién designo? A dedo. Entonces, esto va a ser, he dicho que ojalá sea para ayer. El tema es rapidísimo, ¿no? Por eso les digo, pues les estamos cargando de horas extras aquí, porque vamos a hacer ya la comunicación a los rectores. ¿En cuántas universidades habrá facultades de Derecho? No tenemos idea. A todos los rectores donde hay facultades de Derecho, a prorrata del número de estudiantes, tienen un peso en la composición nacional de la academia en este tema. Y ellos, bajo su responsabilidad, no están. Porque de lo contrario, aquí no va a haber palanqueos de nadie. Y desde luego, pues usted me dice que hay una señora ahí, no creo que va a salir de ese ejercicio de los rectores de las universidades, ¿no? Entonces, tengan la seguridad que eso se corrige automáticamente. ¿La solución podría ser entonces que el doctor Moreno se excuse, como ya le acaba de pedir el propio presidente de la República? Sí. ¿Es mejor que él se excuse? Sí, así es. Y posiblemente… ¿Usted le pediría que se excuse? Sí. Bueno, ¿alguna otra Una pregunta final, presidente. Andrea… Es decir, los 2 años que establece la ley, sí, o son temporarios. Esa precisión quiero que la A ver, los fiscales que estamos nosotros nombrando, 2 años. Perdón, aquí un lapsus. Se les va a encargar, porque está este momento un concurso en proceso de continuar, eso es todo. Son encargados. Los nuevos son encargados. ¿Correcto? Y el tiempo que dure, perdón, solamente esto, son encargados el tiempo que dure el proceso. Así es. El proceso de hasta designar a los definitivos. Tomando en cuenta los concursantes que ya estaban en el proceso de selección de los concursos. Bueno, es que va a haber un concurso, ¿no? Entonces, este encargo se hace en base de la lista del concurso anterior, que presumimos con todos los defectos, se hizo bien, con todos los defectos. Generó un grupo, en total 249 entre categoría 1, 2 y 3, 249. De estos 70 estaban en categoría 3, y de ahí han ido saliendo los fiscales que terminan y los encargos que hacemos. Última pregunta, presidente. Andrea Grijalva, de Diario La Hora. Sí, perdón, solo una pregunta cortita. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea les ha convocado para asistir mañana a la sesión. No sé si ustedes van a acudir o no, solamente ese dato. Estamos respondiendo a la secretaria de la comisión que hace 72 horas convocamos mañana para un pleno aquí, para tratar estos temas. Entonces hemos pedido que señalen nuevos día y hora, porque el tema que tenemos que tratar aquí pues supera esta comparecencia, que además esta comparecencia, entre comillas, dice para que informemos cuál será el procedimiento para respecto a los concursos que se hagan para designación de fiscales, cuál será. Precisamente antes de responder a esa pregunta, pues nosotros tenemos que resolver internamente
qué procedimiento vamos a seguir. Así que estamos respondiendo muy comedidamente a la Asamblea respecto a que no señalen nuevos día y hora para el efecto. Esta es la última pregunta, presidente. Agradecemos a los medios de comunicación por su comparecencia. Muchas gracias a las autoridades. Consejo de la Judicatura. Independencia, ética y transparencia.